Hola a todos y bienvenidos al curso de cálculo diferencial. Soy Fabián Arenas y hoy nos adentraremos en un tema apasionante, el análisis de funciones y el trazado de curvas. En esta lección vas a comprender qué son los valores extremos, tanto absolutos como locales, y cómo identificarlos. Dominar los teoremas y criterios que nos permiten detectar máximos, mínimos, concavidad y puntos de inflexión. Y lo más importante, aplicar estos conceptos de manera sistemática para construir y entender gráficas de funciones de forma rigurosa y clara. Comencemos con la primera definición, la de valores extremos. Un valor extremo de una función f en un intervalo y es el valor máximo o mínimo que la función alcanza en dicho intervalo. Los puntos donde ocurren estos valores son los puntos extremos. Se pueden clasificar. Vamos a ver cómo. Eso nos lleva a la siguiente definición, que son valores extremos absolutos. Primero de ellos, sea f una función definida en un dominio D. Si existe un punto C en ese dominio, tal que f de C es mayor o igual que f de X para todo X en el dominio, entonces f de C es el valor máximo absoluto de f en D. El punto C se denomina maximizador global. Noten que aquí la desigualdad que aparece aquí, el menor o igual, está f de C mayor o igual que f de X para todo elemento del dominio. Eso es importante tenerlo en cuenta. El dominio podría ser un intervalo o podrían ser todos los reales. Tengamos eso presente. Ahora, una función definida en un dominio D, si existe un punto C, de tal que f de C es menor o igual que f de X para todo X en ese dominio, entonces f de C es el valor mínimo absoluto de f en D. El punto C se denomina minimizador global. Entonces aquí tenemos que tener hasta aquí que es un máximo absoluto. Es el valor que toma la función, el más grande que toma, y el maximizador es el punto del dominio donde ese se alcanza. De manera análoga ocurre con el mínimo absoluto. Es el valor menor que se toma, puede ser en los extremos del intervalo o podría ser en el interior de un intervalo. Pero lo importante es que sea el más pequeño de todos. Y el minimizador es el valor donde se alcanza. Continuemos. Ahora, valor extremo relativo o locales. Cuando habla aquí de relativos o locales, ya no se refiere a todo el dominio. Miremos la definición. Una función f tiene un valor máximo local en un punto C si existe un intervalo I que contiene a C tal que f de C es mayor o igual que f de X. Para todo X en la intersección del intervalo con el dominio. El punto C se denomina maximizador local. Es decir, cuando aquí habla de valor máximo local, se refiere a que en un intervalo donde esté C, en ese intervalo donde viva C, tendría que ser un máximo. Y el valor C toma el nombre de máximo local. De manera análoga, la definición para minimizador local. Muy bien, vamos a identificarlo con el siguiente ejemplo. Tenemos esta curva en el intervalo, definida del intervalo P sub 0 a P sub 5 en R, y esta curva indica una información, nos da información suficiente. O sea, aquí está definido en un intervalo, no es en todo R. Pero vamos a resolver algunas preguntas. Primera, los minimizadores locales ocurren
minimizadores locales ocurren en P2 y en P4, pero ellos no son mínimos. Lo que son mínimos son sus imágenes. Entonces, mínimos locales son f de P2 y f de P4. Ahora hablemos de maximizador local. ¿Quiénes serían? Maximizador local sería P1 y P3, porque son máximos en un intervalo y ese P1 y P3 están dentro del intervalo. Con P5, ¿por qué no ocurre? Porque no está en un intervalo, sino en una esquina. Ya se ve que es porque está en la frontera del intervalo. Eso nos lleva a otro concepto. ¿Cuáles son los máximos locales? Había que aclarar esto. Los máximos locales es f de P1 y f de P3. Ahora sí, minimizador global. ¿Cuál es el valor más pequeño que puede tomar la función? Pues aparece en donde está este puntito de aquí. ¿Y dónde ocurre? En P4. P4 es el minimizador global. Y su mínimo global o valor mínimo global es f de P4. Ese es el mínimo absoluto, f de P4. Ahora, también hay maximizador global. ¿Cuál es el valor extremo más alto que puede tomar la función? Pues f de P5 y ocurre en P5. Entonces el maximizador global es P5 y el valor máximo absoluto es f de P5. La definición que veremos ahora es punto crítico y número crítico. A veces nos referiremos a las dos cosas como si fueran iguales, pero casi siempre usamos número crítico para referirnos a la componente del dominio y punto al punto que genera ese punto y su imagen. Así que veamos. Un número crítico de una función f es un número c en el dominio de f tal que f' en c es igual a 0 o f' en c no existe. Es decir, vamos a llamarle número crítico a todos esos puntos donde la derivada en ese punto es 0, o sea, la recta tangente es horizontal, o en ese punto la derivada no existe. Del primer ejemplo, tengo esta gráfica. Hay 3 puntos en esta gráfica donde la función, su derivada, o la pendiente de la recta tangente en cada uno de esos puntos es completamente horizontal. Así que vemos que en C1, en C2 y en C3 hay un número crítico. Y el punto C1 y f de C1, C2 y f de C2 y C3 y f de C3 son los puntos críticos. Pero ¿en qué caso f' no existe? Veamos esta gráfica. La función valor absoluto en el 0 no existe. Porque su derivada, al aplicarlo el límite de la derivada, nos da por la izquierda, nos da -1 y por la derecha nos da 1. Así que no existe el límite. Por lo tanto, no existe la derivada en el punto x igual a 0. Así que también 0 es un punto crítico. Tengamos presente eso. Como pueden darse cuenta, los puntos críticos pueden ser máximos, pueden ser mínimos, pero también pueden ser, como se ve aquí, un tipo de sitio donde no es ni máximo ni mínimo, pero también tiene una zona horizontal. Esos puntos que se llaman puntos silla, vamos a usar esa expresión. El nombre, pues, parece que lo inventaron por la forma que tiene, podría servir para sentarse. Ese tipo de puntos también son puntos críticos. Ahora respondamos esta pregunta. ¿Cómo se relacionan los puntos extremos con los puntos críticos? Bueno, veamos lo siguiente.
todo extremo local, ojo, todo extremo local en el interior del dominio donde f es diferenciable es un punto crítico. O sea, si tenemos un extremo local, ¿sí? No que esté en las esquinas, sino un extremo local, como el que ocurre en P2, en P3 o en P4. Esos puntos son extremos locales y están en el interior del dominio, no en las esquinas, no en los bordes. Y si f es diferenciable, entonces ese punto P2, P3, P4 y P1 también, no lo había mencionado, son valores críticos. Y los puntos donde se conecta con su imagen son puntos críticos. Bueno, pero los extremos absolutos pueden estar en los extremos del intervalo y no ser puntos críticos, como pasa en el caso de P5. En P5 hay un máximo absoluto. En P5 hay un máximo absoluto. Ese no es un punto crítico. Pero el mínimo absoluto, que es en P4, sí es un punto crítico. ¿Sí? Porque no está en la esquina, no está en el borde de la función. Bueno, hablemos de Fermat. Antes de que Newton y Leibniz formalizaran el cálculo, Fermat ya había desarrollado un método para encontrar tangentes a curvas y máximos y mínimos de funciones, usando un enfoque similar al de las derivadas. En una carta a un amigo, Fermat describió cómo encontró el punto donde un rectángulo inscrito en un triángulo tiene área máxima. Usó un proceso de pequeñas variaciones, entre comillas, que es esencialmente el concepto de derivada. Aunque no lo llamó así, estaba haciendo cálculo antes de que el cálculo existiera. Él formuló un teorema en esa época, antes de Newton y Leibniz, y dice así: teorema de Fermat. Si f tiene un extremo local en C, y si f es diferenciable en C, entonces en C su derivada es igual a 0. ¿Qué significa eso? Lo voy a explicar con un gráfico. Si C es minimizador local, porque aquí dice extremo local, puede ser minimizador local o maximizador local. Si C es maximizador local, entonces C es un punto crítico. O si es maximizador local, C es un punto crítico. Importante, ¿verdad? Por supuesto, las herramientas con las que él lo demostró y el hablar de diferenciable, esto ya es una interpretación que se hizo después. ¿Sí? Estas no son palabras de Fermat cuando habló de diferenciable, es posterior, pero como él fue precursor, fue uno de los pioneros, aparece todavía su nombre como el dueño de este teorema. Esta implicación va en un sentido. Si tenemos un minimizador local, ese es un punto crítico. Si es un maximizador local, entonces es un punto crítico. Al revés, pues no sabemos. Ya tenemos un ejemplo donde un punto crítico podría ni ser maximizador ni minimizador, como el punto de silla. Bien, ahora vamos a necesitar un concepto muy importante en la interpretación y en el análisis de curvas. Es la siguiente: funciones crecientes. Y vamos a hablar de funciones crecientes. Aquí vemos gente que va de izquierda a derecha, pero va subiendo. Y siempre vamos a ir pensando de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Entonces aquí va subiendo, entonces cuando una curva tiene esa forma, le llamamos creciente. Pero vamos a ver el concepto formal. Funciones crecientes y decrecientes. Vamos a empezar con creciente. Una función f es creciente en un intervalo i si para cualquier par de puntos x1 y x2 en ese intervalo, con x1 menor que x2, se cumple que f de x1 es menor o igual que f de x2.
Este es el concepto. Veamos una gráfica. En esta gráfica, en el lado negativo del eje X, ocurre lo siguiente. Si X1 es menor que X2, la imagen de X1 es menor que la imagen de X2. El intervalo Y, para este caso, es de menos infinito hasta cero. De menos infinito hasta cero. Ese comportamiento que tiene la curva de ir subiendo, porque vamos de izquierda a derecha, es una función creciente. Ahora hablemos de la función decreciente. Ahora hablemos de las funciones decrecientes, siempre de izquierda a derecha, y ahora vamos bajando. Veamos la definición. Una función f es decreciente en un intervalo y si para cualquier x1 y x2 en ese intervalo, con x1 menor que x2, se cumple que f de x1 es mayor que f de x2. O sea, ocurre que aunque x1 es menor que x2, en sus imágenes ocurre lo contrario. La misma función que vimos, pero en el intervalo 0 infinito, ocurre precisamente lo contrario. X1 es menor que X2, pero la imagen de X1 es mayor que la imagen de X2. Bien, este criterio de la primera derivada para saber si es creciente o decreciente depende de la derivada, solamente de la primera derivada. Y dice lo siguiente. Si f' de x es mayor que 0 en un intervalo, entonces f es creciente en ese intervalo. Pues si queremos saber en qué parte la función es creciente, tendríamos que buscar dónde la derivada es mayor que 0, en qué intervalo. De manera análoga, pasa con decreciente. Si f' de x es menor que 0 en un intervalo, entonces f es decreciente en ese intervalo. Si queremos saber dónde es decreciente, tenemos que buscar dónde la primera derivada es negativa. Ahora vemos este teorema, que se conoce como criterio de la primera derivada. Y sirve para determinar si un punto crítico es o no un máximo o un mínimo. Dice lo siguiente. Supongamos que C es un punto crítico de una función f y que f es continua en C. Ahora viene. Es un punto crítico. Bueno, recordemos que si es punto crítico puede ser o porque la derivada en ese punto es 0 o porque no existe. Y el criterio sigue funcionando. Es un máximo local. Veamos cuándo es un máximo local. Si f' cambia de signo de positivo a negativo en C, entonces f tiene un máximo local en C. ¿Cómo así? A ver, veamos este dibujo. Vamos a suponer que en C hay un punto crítico y C tiene su imagen. Aquí en este momento no interesa. Pero antes de C, la función, su derivada, la derivada de f es positiva. O sea que la función es creciente. Y del lado derecho de la C, la derivada es negativa. O sea, la función es decreciente. Entonces no queda otra que en C haya un máximo. ¿Sí? Las flechitas nos indican eso. Vamos subiendo y del otro lado vamos bajando. Tiene que haber un punto en donde haya un valor, donde haya un máximo. Como es continua, tiene que completarse ese circuito. Análogamente, hay un resultado para los mínimos locales. Dice lo mismo, supongamos que ese es un punto crítico de una función f y que f es continua en C. Hay un mínimo local si f cambia de signo de negativo a positivo en C. Entonces f tiene un mínimo local en C.
Nuevamente, si dice que la derivada es negativa, es porque la función es decreciente, como muestra esta flecha. Ahora, del lado derecho de la C pasa a positivo, o sea, la derivada pasa a positivo, quiere decir que la función pasa a ser creciente. ¿Qué debe haber en C? Pues un mínimo local. Eso es lo que se concluye. La demostración se basa básicamente en esta misma idea. Ahora, supongamos, este es el tercer caso del criterio, supongamos que C es un punto crítico de la función f y que f es continua en C. Pero pasa lo siguiente, f' tiene el mismo signo a ambos lados de C, entonces no tiene un extremo local en C. Es posible que lo que tenga allí sea un punto de silla o un punto donde la segunda derivada no existe, pero de eso hablaremos más adelante. Hasta aquí no tiene un extremo local. Sería como esto. Supongamos que del lado izquierdo de la C sea decreciente y del lado derecho de la C también sea decreciente. Entonces no podemos decir que en C hay un máximo ni un mínimo. Lo único que podemos decir es que, bueno, hay un cambio, tal vez hay algo interesante ahí, hay un punto crítico, podría ser un punto de silla, no sé. Eso es lo más probable. Vamos a ver varios ejemplos a continuación. Ahora vamos a ver otro concepto. Definición. Cóncava hacia arriba o convexa. Vamos a ver la definición que hay. Una función f es cóncava hacia arriba en un intervalo y si su gráfica se sitúa por encima de sus rectas tangentes en ese intervalo. Equivalentemente, ya hablando de la segunda derivada, si su segunda derivada es positiva para todo x en y, decimos que la función es cóncava hacia arriba en ese intervalo. A veces se usa la expresión convexa, ¿sí? Pero para evitar confusión, vamos a llamar cóncava hacia arriba. Pero entonces, ¿a qué se refiere con que la gráfica está por encima de sus rectas tangentes? Veamos este ejemplo. La función es la de color azul. Y en el eje X, en la parte negativa del eje X, la gráfica está por encima de las rectas tangentes. Si cambio el punto X, lo muevo, seguramente la recta tangente seguirá estando por debajo de la curva, pero eso solamente va a ocurrir en la parte negativa del eje X. Ahora, según menciona esta misma definición, esto también pasará, o otra manera de identificarlo es cuando la segunda derivada es positiva. Ahora, vamos a recordarlo con este símbolo, ¿sí? La carita feliz. Vemos la boquita de la carita feliz es como una especie de U. Eso es cóncava hacia arriba. Es como si fuera una curva, un arco, pero que está señalando, abriéndose hacia arriba. Eso es cóncava hacia arriba. Veamos el otro lado del eje X. Tiene otro nombre. Esto es una función f es cóncava hacia abajo en un intervalo y si su gráfica se sitúa por debajo de sus rectas tangentes en ese intervalo. Equivalentemente, si su segunda derivada es negativa para todo x en ese intervalo. Aquí está la otra parte de la gráfica. Las rectas tangentes están por encima de la curva, de la de azul. Así que del intervalo 0 hasta infinito es cóncava hacia abajo. A veces simplemente se les llama cóncava. Por eso dije hace un momento que usaremos la expresión cóncava hacia arriba y hacia abajo para que no haya ambigüedad. Otra manera de identificarlo es por medio de la segunda derivada. Si la segunda derivada es menor que 0,
entonces es cóncava hacia abajo. Recuerden la carita feliz, ahora es la carita triste. La boca de la carita abre hacia abajo. ¿Sí? Hace el arco de tal manera de que se está abriendo hacia abajo. Muy bien, ahora hablemos de otra definición que es los puntos de inflexión. Un punto C, f de C es un punto de inflexión de la gráfica F si F es continua en C y la concavidad de la gráfica cambia en C. ¿Cómo así? Cambia, o sea que antes de la C es cóncava hacia arriba y después cóncava hacia abajo o viceversa. Si en C hay un punto de inflexión, entonces la segunda derivada en C es igual a 0 o la segunda derivada en C no existe. Eso es un punto de inflexión, ¿sí? Donde hay un cambio de concavidad. Debe haber continuidad. Si no, no podemos hablar de punto de inflexión. Pero podría darse el caso que en la segunda derivada de 0 o que la segunda derivada no existe. Eso podría servir como criterio. Pero hay que tener cuidado. Más adelante explico por qué. Con esta gráfica explico cuál sería un punto de inflexión. El punto C, f de C es el que está de color rojo aquí. Este puntico de color rojo, ese es el punto de inflexión. Porque a la izquierda de C es cóncava hacia abajo. Y a la derecha de C es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Así que en C hay un punto de inflexión. ¿Okay? Ese es el punto de inflexión, no lo olviden. Ahora tengamos en cuenta las siguientes observaciones. Son muy interesantes. En algunos casos hay cambio de concavidad sin que haya puntos de inflexión. En algunos casos. Por ejemplo, si quitamos la continuidad, puede pasar. Veamos. La función f de x igual a 1 sobre x. En el lado negativo del eje x es cóncava hacia abajo. Es lo de color azul. Y del lado derecho, del lado positivo, es cóncava hacia arriba, de color rojo. Pero no hay un punto que sirva, o sea, podríamos decir que en 0 hay cambio de concavidad, pero 0 no es un punto de inflexión. Debe haber continuidad. Bueno, esa es una observación. La otra tiene que ver con lo siguiente. Acabamos de ver que si hay un punto de inflexión, entonces pueden pasar una de estas dos cosas. F2' en C es 0, la segunda derivada es 0 en C, o la segunda derivada en C no existe. ¿Cuándo ocurre algo así? ¿Cuándo la segunda derivada no existe? Veamos este ejemplo. F de x igual a x a la 2 si x es negativo. Y menos x a la 2 si x es mayor o igual que 0. Esta función es continua, como vemos aquí la gráfica, es continua. Podemos observar que es decreciente, todo el tiempo es decreciente, y cóncava hacia arriba en el lado negativo y cóncava hacia abajo en el lado positivo. Parece que no tuviera ningún problema, pero vamos a calcular la primera derivada. Bueno, la primera derivada lateralmente se puede saber. El problema sería cuando x es igual a 0. Y si no es igual a 0, lo podemos calcular. Sería así. F' en x sería 2x si x es negativo y menos 2x si x es mayor que 0. Pero en 0 no, solo en los otros lados. Y la segunda derivada sería 2 y menos 2. Pero no sabemos aquí cuánto sería la derivada en 0 ni su segunda derivada. Vamos a calcularla. Vamos a calcular primero la primera derivada en 0. Ya, vamos a calcular a la izquierda, la primera derivada a la izquierda del 0. Sería el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de 0 más h menos f de 0 sobre h. La definición de límite. Bueno, la función cuando h es negativo
porque 0 más h sería negativo, entonces tendríamos que tomar x a la 2. Nos queda entonces límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de h cuadrado menos 0 sobre h. Y al simplificar, esto nos da 0. Si calculamos la derivada por la derecha, ¿sí? Solo que ahora h es positivo, entonces f de 0 más h es f de h, que es positivo. Pero usamos la otra función, quedaría menos h cuadrado. Y esto nos da límite cuando h tiende a 0 de menos h, que también es 0. Y como vemos, la derivada en 0 es 0, porque los límites laterales son iguales, por lo tanto el límite existe. Lo que quiere decir que la primera derivada existe en 0 y es 0. Tratemos de copiar esto para la segunda derivada. La segunda derivada por la izquierda sería límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de el f' en 0 más h. Como ven, cuando h es negativo, tendremos que usar la función 2x. O sea, 2h. Menos 0 se simplifica y esto da 2. Hacemos por la derecha. Ahora usamos la otra función porque h es positivo. Y entonces nos da menos 2. Menos 2h sobre h, que es menos 2. Conclusión. La segunda derivada en 0 no existe. Sin embargo, pudimos ver que hay un punto de inflexión porque hay un cambio de concavidad. Sin embargo, tengan muy presente esta afirmación, porque es falsa. Si en la segunda derivada C de C no existe, ¿podemos decir que en C hay un punto de inflexión? Pues no podemos decir, eso es falso. La implicación va en el otro sentido. Si en C hay un punto de inflexión, quiere decir que F2' en C es igual a 0 o no existe. Pero hacia acá no nos funciona la lógica igual. Y podríamos tomar un ejemplo, por ejemplo, aquí muy parecido al anterior, pero que no haya cambio de signo. Miren, esta función, que es esta gráfica, claramente cóncava hacia arriba siempre, no tiene cambio de concavidad, pero haciendo los procedimientos anteriores, podemos notar que en la segunda derivada no existe. Haciendo el mismo procedimiento, al final quedaría de un lado 2 y del otro 6, son diferentes. Entonces, no existe, pero tampoco hay un cambio de concavidad. Mucha atención con eso. Pero 0 no es un punto de inflexión. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Bien, ahora, si en C hay un punto de inflexión, entonces su segunda derivada en C es igual a 0. Y además, si en la primera derivada, ¿sí? Si en la primera derivada en C también es 0, entonces en C hay un punto de silla. Es decir, este es un caso en donde hay un punto de inflexión que también es punto crítico. Los puntos críticos, que también son puntos de inflexión, se conocen como puntos de silla. Aquí tenemos un ejemplo. Esta función es la función f de x igual a x menos 1 a la 3. Podemos derivar y la derivada la evaluamos en 1 y nos da, al evaluar 1, nos da 0. La segunda derivada nos da 6 por x menos 1, la evaluamos en 1 y también nos da 0. Entonces se cumplen las dos cosas. Es punto crítico y es punto de inflexión. Por lo tanto, es un punto de silla. Bueno, ahora sigamos con un teorema que se conoce como teorema o criterio de la segunda derivada. Dice así: supongamos que la segunda derivada es continua cerca de C y que la derivada de C es igual a 0. O sea que en C hay un punto crítico. Primero, si la segunda derivada en C es mayor que 0, observen esto,
entonces f tiene un mínimo local en C. ¿Cómo así? En C hay un punto crítico. Puede ser máximo, mínimo o un punto de silla. Pero ahora nos proporcionan otra información, y es que la segunda derivada es positiva. O sea que en esa parte, en C, la función es cóncava hacia arriba. Entonces, si es cóncava hacia arriba, obligatoriamente en C tiene que haber un mínimo local. Segundo caso, que la segunda derivada sea negativa. Entonces hay un máximo local. ¿Qué pasa si es igual a 0? Bueno, ya habíamos dicho, ¿verdad? Que cuando es igual a 0 hay un punto de silla. Eso era lo anterior. Veamos aquí esta tablita. Si la primera derivada es igual a 0 y la segunda derivada es mayor que 0, entonces hay un mínimo local. ¿Sí? ¿Cómo queda? Como la boca de la sonrisa, ¿verdad? Ahora, si hay un punto crítico y en ese punto crítico la segunda derivada es negativa, hay un máximo local. En ese caso, la forma es como la boca de la sonrisa hacia abajo. Hay ocasiones en que el criterio de la segunda derivada no es concluyente, porque hay funciones que sí tienen un minimizador y su primera derivada es 0 en ese punto y la segunda también, y no hay un punto de silla. Tengamos en cuenta eso. Veamos qué hacemos si la prueba de la segunda derivada no es concluyente. O sea, cuando la segunda derivada da 0, la alternativa que tenemos es usar el criterio de la primera derivada. ¿Sí? Porque con la segunda derivada no tendríamos alternativa. Es decir, el criterio de la segunda derivada, salvo porque hay que calcular una nueva derivada, es más rápido. Pero a veces es más fácil usar el criterio de la primera porque en la segunda no se puede llegar a una conclusión exacta. Bien, ahora, ¿qué pasaría en este caso? Cuando el punto extremo tiene una forma de pico, como la del valor absoluto, ¿se acuerdan? El teorema de Fermat establece que si una función tiene un extremo local y es diferenciable en ese punto, entonces su derivada es 0. Esto deja abierta la posibilidad de que un extremo local ocurra en un punto donde la función no es diferenciable, como en un punto angular o cúspide, ¿sí? Como el del valor absoluto, o hay más funciones de ese tipo. En esos puntos, la función es continua, pero no es diferenciable. Para encontrar estos puntos extremos, debemos incluir en nuestro análisis de puntos críticos aquellos valores donde f' en C es indefinida. Y tenemos que tener, cuando hagamos el análisis, tener en cuenta ese caso. Ya pronto llegamos a los ejemplos. Y ahora hablemos del trazado de gráficas. La información que hemos visto anteriormente nos va a permitir hacer gráficas bastante definidas. Y esa información obtenida solamente de las derivadas nos van a ayudar a comprender el comportamiento de una función. Vamos a seguir esta metodología. Primero, buscar el dominio de la función. Determinar cuál es el conjunto de los valores de entrada X. Segundo, buscar las intersecciones con los ejes. O sea, cuando f de x es igual a 0 y qué pasa cuando x vale 0. Tercero, asíntotas. Si hay asíntotas verticales, horizontales y también oblicuas. Cuarto, crecimientos y decrecimientos. Al calcular la primera derivada y buscar en qué intervalos es positivo y negativo, podremos saber cuándo la función es creciente y decreciente. Quinto, concavidad y puntos de inflexión. Calculamos la segunda derivada y determinamos los intervalos
donde la segunda derivada es mayor que 0 y donde es menor que 0. Donde hay los cambios de concavidad se llaman puntos de inflexión, entonces los determinamos. Finalmente, calcular la gráfica. Combine toda esta información para dibujar la gráfica. Marque los puntos claves y de esa manera tendremos mucha información sobre la función que estamos graficando. Tengamos en cuenta esta tabla que trata de resumirnos la forma. Aquí es qué información necesitaríamos. F' y segunda derivada para ver qué forma tiene. Si la primera derivada es positiva, es creciente. Si la segunda derivada es positiva, es creciente y cóncava hacia arriba. ¿Eso cómo es? Es de esta forma. Creciente y cóncava hacia arriba. Si la primera derivada es positiva y la segunda derivada es negativa, entonces es creciente, pero cóncava hacia abajo. Es de esta forma. Si la primera derivada es negativa y la segunda derivada es positiva, entonces es decreciente, pero cóncava hacia arriba. Es como esta gráfica. Si la primera derivada es negativa y la segunda derivada también es negativa, es decreciente y cóncava hacia abajo. O sea, de esta forma. Bien, veamos el primer ejemplo de todos. Veamos el primer ejemplo donde aplicaremos la mayor parte de todas estas datos que debemos sacar antes de hacer el trazado de curvas. Y es la función f de x igual a x a la 3 menos 3x más 2. ¿Cuál es el dominio? Bueno, este es un polinomio, así que el dominio son todos los reales. ¿Sí? Todos los números reales. Es de grado 3, es impar, así que el rango también es los números reales. Miremos las intersecciones con los ejes. Veamos cuando x vale 0. Y cuando x vale 0, f de 0 es 2. Ahora, cuando la función corta al eje x, bueno, esa es encontrar las raíces de x a la 3 menos 3x más 2. Sin embargo, esto a veces no es tan sencillo. En este caso se presta porque es factorizable. Si factorizamos, obtenemos x menos 1 al cuadrado por x más 2 igual a 0. Esta factorización se simplifica bastante y las raíces, como se puede ver ahí, es 1 y el menos 2. El 1 es una raíz doble. Eso es una información que no debemos desperdiciar. Raíz doble quiere decir que está el 1 dos veces. X menos 1 está al cuadrado. Cuando eso ocurre, cuando el orden de una raíz es par, la curva no cruza al otro lado del eje, sino que se devuelve. Tengamos eso presente. Bueno, pero entonces por ahora tenemos los cortes. El eje Y se corta en el 2 y el eje X en el 1 y en el menos 2. Bien, ¿qué más podemos obtener? Sigamos buscando asíntotas. No tiene asíntotas horizontales, verticales ni oblicuas porque es un polinomio. Bueno, esta parte fue la que se facilitó. Ahora busquemos crecimientos y decrecimientos de la función. Para eso, buscamos el signo de la derivada. Empecemos calculando la primera derivada. Como es un polinomio de grado 3, es muy sencillo. La derivada dio 3x a la 2 menos 3, que se puede factorizar como 3 por x a la 2 menos 1, y tiene las raíces 3x por x menos 1 por x más 1. Hay dos puntos en donde puede dar 0. Estos son puntos críticos. Cuando x es igual a 1 y cuando x es igual a menos 1. Tenemos dos puntos críticos. Bueno, ahora miremos el signo de la función. Tenemos una recta
con el factor x menos 1. Allí, ¿cuándo es positivo? Bueno, cuando es mayor que 1 y cuando es menor que 1 es negativo. Ahora, para el otro factor, que es x más 1, nos da que es 0 en menos 1, y a la derecha dan signos más y a la izquierda signos menos. Ahora hagamos el producto para saber el signo de la derivada. Entonces, esto se divide en 3 secciones. En donde da positivo, la derivada positiva significa que es creciente. En donde da negativo, es decreciente. Pues ya tenemos esa información. Esta es la información obtenida de la derivada. Así que en el intervalo menos 1, 1, la derivada es negativa, o sea, f es decreciente. Y en el resto de la función, por ejemplo, acá entre menos 1, entre menos infinito y 1, es creciente, y también entre 1 e infinito. Aquí salieron en desorden, pero bueno, no se preocupe. Ahora, sigamos viendo más información. Busquemos qué tipo de extremos son. A ver, vamos a aplicar el criterio de la primera derivada. En x igual a menos 1, f' cambia de positivo a negativo. De positivo a negativo. O sea, de ser creciente a ser decreciente. Eso lo obtuvimos de la diapositiva anterior. ¿Sí? Así que hay un máximo local en x igual a menos 1. Su valor es al reemplazar en la función original, no en la derivada, en la función original, obtenemos menos 1,4. Ese es el extremo, el máximo local. Tratemos de hacer lo mismo para el otro punto, x igual a 1. F' cambia de negativo a positivo, entonces hay un mínimo local. Y al evaluar en la función nos da 1,0. Ya tenemos un máximo local y un mínimo local. Concavidades, para eso usamos la segunda derivada. Calculemos la derivada, es sencilla, dio 6x en 0 da 0. O sea que en 0 debe haber un punto de inflexión. Si x es mayor que 0, la segunda derivada es positiva. Si x es menor que 0, la de segunda derivada es negativa, porque es solamente multiplicar a 6 por x. Eso quiere decir que entre menos infinito a 0, como la segunda derivada es negativa, es cóncava hacia abajo. El resto, o sea, de 0 a infinito, la segunda derivada es positiva, es cóncava hacia arriba. Tenemos un punto de inflexión, y si reemplazamos allí, la concavidad cambia. ¿Sí? En x igual 0 nos da 0. Hay un punto de inflexión allí. Al reemplazar el 0 en la función, nos da 0,2. Ese es el punto de inflexión. Y recuerden, al lado negativo es cóncava hacia abajo y en el lado positivo es cóncava hacia arriba. El resultado gráfico, ya para terminar, es este. A ver, el menos 2 y el 1 son las raíces. También sabíamos que iba a pasar por el 2. ¿Sí? También les había comentado que aquí en el 1 hay una raíz doble. Entonces la curva no pasa al otro lado, solo toca el eje y se devuelve. También aprendimos que el lado positivo es cóncavo hacia arriba y el lado negativo es cóncavo hacia abajo. También aprendimos que es creciente hasta el menos 1, decreciente hasta el 1 y creciente nuevamente. Entonces, con esto tenemos una bastante claridad sobre cómo es esta función. Vamos a ver un ejemplo un poco más complejo. Este es el ejemplo 2. La idea es trazar f de x igual a x a la 2 sobre x a la 2 más 1.
Dominio. Podemos reemplazar cualquier número, así que el dominio son todos los reales. Para hallar el rango voy a proponer dos formas para este ejercicio. El primero, pues hacer lo que siempre hacemos, despejar a X. ¿Verdad? Aquí pasamos a multiplicar, distribuimos, factorizamos el X a la 2, pasamos a dividir, sacamos raíz cuadrada y buscamos qué parte del eje Y se puede hacer que Y sobre 1 menos Y sea mayor o igual que 0. Tal vez notaron que aquí desapareció el menos 1, el menos, pero fue porque lo pasé acá en el denominador y quedó 1 menos Y. Entonces aquí queda lo que está dentro del radical debe ser mayor o igual que 0. Vamos a usar un resultado, ya aquí están las tablas hechas. La primera es para 1 menos Y, la segunda para Y y la tercera para el cociente. Recuerden que la regla del producto y la del cociente son las mismas. La regla del producto y la del cociente. Aquí da positivo del 1 hacia la izquierda y negativo hacia la derecha. En Y solito es positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Y la división es menos entre más a menos. Y aquí da más y aquí da menos. Entonces, ¿en qué intervalo Y sobre 1 menos Y es mayor o igual que 0? Pues únicamente aquí en este valor, en el intervalo 0, 1. Pero bueno, ya que tenemos aquí la expresión, ¿se puede reemplazar el 1? No, no se puede reemplazar. Así que Y no tomará el valor de 1, pero sí el de 0. Así que el rango serán los números reales, no los números reales, sino el intervalo 0, 1 sin incluir el 1. Entonces ya lo tenemos aquí. El rango es 0, 1. Le decía que había una alternativa para calcular este problema, pero solo funciona para este o parecido. Sabemos que X a la 2 es mayor o igual que 0. Y si le sumo 1, pues es mayor que X a la 2. Ahora, si divido todo entre X a la 2 más 1, que es distinto de 0, nos va a quedar así. 0 menor o igual que X a la 2 sobre X a la 2 más 1 menor que 1. Y este de aquí es Y. Con eso, tenemos que el Y se encuentra entre 0, incluyendo el 0, pero no incluyendo el 1. Bueno, da la misma respuesta. Pero bueno, tenemos dominio rango. Sigamos buscando información. Intersecciones. Si reemplazo el 0, me da 0. Así que si igualo f de x a 0, me va a dar la misma raíz. Solo hay una intersección. Y solo tenemos una intersección, que es el punto 0, 0. Asíntotas. Bueno, no tiene asíntotas verticales porque no hay puntos en el denominador que no se puedan reemplazar. Pero sí tiene otro tipo de asíntotas, las horizontales. Vamos a evaluar el límite en el infinito de la función f de x. Entonces, se calculan igual en este problema porque x a la 2 siempre da positivo y así que si es negativo el valor o positivo, al final el cociente da lo mismo. Este límite, cuando x tiende a infinito, es 1. Dividimos aquí entre la potencia más grande, que es x a la 2. Nos queda como vemos aquí en esta parte. Y esto, cuando x tiende a infinito, esta parte da 0 y aquí da 1. De la misma manera se calcula cuando x tiende a menos infinito y obtenemos la misma asíntota horizontal. Así que tiene una asíntota horizontal en el 1. Y qué apropiado, porque en el 1 la curva no es alcanzada por el rango. Recuerden que el 1 está entre los valores que se acercará, pero no los va a tocar. Sigamos buscando información. Busquemos los puntos críticos. Para encontrar esto derivamos. Como es un cociente, vamos a aplicar la regla del cociente, que es esta. Pueden revisarlo ustedes mismos para asegurarse de que están derivando bien. Después de derivar,
vamos a simplificar. Aquí estos dos se simplifican de aquí a acá y nos queda 2x sobre x a la 2 más 1 al cuadrado. ¿Cuándo eso es igual a 0? Bueno, cuando 2x es igual a 0, o sea, cuando x es 0. Ya tenemos un punto crítico que es el punto 0,0. Ya habíamos evaluado el 0 y sabíamos que en 0, 0 había una raíz. Bueno, también hay un punto crítico. Sigamos buscando información. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Tenemos la derivada. Si x es negativo, noten esto. Este cociente, aquí el denominador siempre es positivo. Así que el signo lo va a dar es el numerador. Cuando x es positivo, pues la derivada será positiva. Cuando x es negativa, la derivada será negativa. Así que esto facilita las cosas. Si x es negativo, su derivada es negativa, entonces la función es decreciente. Si x es positivo, su derivada es positiva, así que la función es creciente. Así que del lado izquierdo tenemos que es decreciente y del lado derecho tenemos que es creciente. Aplicando el criterio de la primera derivada, el punto 0, que ya habíamos visto que era un punto crítico, es un mínimo local y también es absoluto. ¿Por qué? Porque adquiere el valor mínimo que puede tener la función en el rango. ¿Sí? De pronto no es el único, pero por lo menos sabemos que este alcanzó el valor mínimo posible. Sigamos buscando información. Busquemos los puntos de inflexión. Ya tenemos la derivada, vamos a derivar la derivada para encontrar la segunda derivada. Aquí aplicamos otra vez la regla del cociente. Simplificamos. Bueno, aquí se está complicando un poquito, pero al final se simplifica todo. Y miren cómo queda. Una expresión bien pequeñita. Podemos factorizar aquí el 2 y poner el 6 de segundo. Entonces nos va a quedar así. Bueno, el denominador siempre es positivo, no por el 3, sino porque x a la 2 más 1 es positivo. Entonces nos interesa saber cómo es este numerador. Pero como es, como ven aquí, es 1 menos 3x a la 2. Se puede ver como una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Podemos ver eso. Vamos a analizar eso. Primero los puntos de inflexión. Como tenemos que esta es la segunda derivada, lo igualamos a 0, nos da esta ecuación que es la del numerador. Y de aquí despejamos x y nos dan dos respuestas, que son más o menos 1 sobre raíz de 3. Eso nos dan 2 puntos de inflexión. Para encontrar la imagen de 1 sobre raíz de 3, lo evaluamos aquí en la función. Si quieren, reemplazan el 1 sobre raíz de 3 o reemplazan este que está aquí, que ya está más fácil. X a la 2 es 1/3. Aquí queda 1/3 sobre 1/3 más 1. Y eso da, todo da 1/4. Pasa lo mismo con el más y con el menos. Así que estos son los valores de los puntos de inflexión. Bueno, ya tenemos 2 puntos de inflexión. También vimos que si esta es la derivada, la podemos descomponer o más bien factorizar. Así, 1 menos como una diferencia de cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto se puede calcular usando el método gráfico, que es este. Aquí ya está terminado. Un factor para 1 menos raíz de 3x, otro para 1 más raíz de 3x y uno para el denominador. Y uno para productos y cocientes. El primero, ¿cuándo da 0? Cuando x es igual a 1 sobre raíz de 3. ¿Qué es esto? Da 0 en este punto, pero da positivo hacia la izquierda. Y es cuestión de que reemplacemos, por ejemplo, el 0. Nos damos cuenta que da positivo, para el otro lado da negativo. En el segundo, en
Menos 1 sobre raíz de 3 da 0, que es acá. Y aquí los signos iban en el otro sentido. Este de aquí, el tercero, siempre da positivo. No porque esté a la 3, sino porque x a la 2 más 1 es positivo. Así que esta línea pudimos haberla omitido, no hace nada. Al hacer el producto, nos da un intervalo negativo, positivo y negativo. ¿Qué nos enseña esto? Como es la segunda derivada, significa que es cóncava hacia abajo desde menos infinito hasta este punto. Cóncava hacia arriba de aquí hasta acá. Y de este punto en adelante es cóncava hacia abajo. Volvamos. Esto nos da cóncava hacia arriba aquí y cóncava hacia abajo en esta región. Muy bien. Bueno, sigamos. Vamos a pensarlo por partes. Aquí en esta tabla tengo la función, su derivada y su segunda derivada. Vimos que la función siempre es positiva, excepto en el 0, que es donde hay una raíz. Siempre está entre 0 y 1, todos los valores, 0 y 1, sin tocar el 1. Bueno, en esta parte, miren, vamos a pensar solamente en esta sección. Aquí la derivada es negativa, o sea que es decreciente. Y aquí la segunda derivada es negativa, o sea que es cóncava hacia abajo. Decreciente y cóncava hacia abajo nos queda así. Ahora pensemos en esta. Aquí es decreciente y cóncava hacia arriba. ¿Cómo es? Es así. En este intervalo, aquí es creciente y cóncava hacia arriba. Es así. Y en esta región de acá es creciente y acá cóncava hacia abajo. Es así. Con esta información vamos a armar nuestra gráfica. Aquí la tenemos, es esta. Con 3 puntos. Este de aquí viene siendo la raíz y el punto crítico. Y estos son los puntos de inflexión. De menos infinito hasta aquí es cóncava hacia abajo. Esta parte cóncava hacia arriba hasta aquí. Y de aquí en adelante cóncava hacia abajo. Qué problema tan interesante, ¿verdad? Vamos a pensar en de una gráfica que no tengamos que hacer todo el trabajo, sino solamente ver la gráfica. Miren este problema. A partir de f' y la segunda derivada, deduzca la forma de f. Esa es la derivada. Esta de color rojo es la derivada. Y esta de color azul es la segunda derivada. Entonces, vamos a tratar de descifrar cómo es la función. ¿Sí? ¿Cómo es la función? Recuerden que con las derivadas y la segunda derivada uno mira es el signo. Pero vamos a dividir esto en secciones. Empecemos por este lado, el que está más a la derecha. ¿Sí? Vamos a ver. En esta parte dice que la derivada es negativa, porque está debajo del eje X. Derivada negativa, y acá dice segunda derivada positiva. Quiere decir que esta es decreciente y cóncava hacia arriba. ¿Dónde dice eso? Por el signo, no por la forma de la curva. Aquí lo que dice es que está negativa la primera derivada, o sea que es decreciente, y que es cóncava hacia arriba porque está por encima del eje X, la segunda derivada. Pero ¿cómo es la función? Vamos a ver. Aquí quitamos este pedacito. Vamos a irla destapando. Aquí es decreciente y cóncava hacia arriba. Ahora pensemos en este pedacito que hay aquí. Aquí es negativo la función, la derivada, o sea que es decreciente. Y en este pedacito de aquí a acá, la segunda derivada también es negativa, o sea que es decreciente y cóncava hacia abajo. ¿Pues cómo es? Aquí está, la vamos destapando. ¿Piensa que es así? Ahora sigamos viendo.
en este pedacito la función, la derivada, perdón, esta es la derivada, es positiva, pero la segunda derivada es negativa. Entonces, quiere decir que es creciente, pero cóncava hacia abajo. ¿Cómo es? Eso. Vamos a seguir. Ahora, entre esta raya y el P3, miremos la función, la derivada, que es la roja. Es positiva, o sea que es creciente, y acá dice también que es creciente y que es cóncava hacia arriba, porque está por encima del eje X. Recuerden, los signos es lo que estamos buscando. Entonces, ¿cómo es? Creciente y cóncava hacia arriba. Sigamos buscando, explorando esta zona entre esta raya del P2 y el C3 y el C2. Aquí es negativa la derivada, así que es decreciente, y acá es positiva, así que es cóncava hacia arriba. ¿Cómo es? Eso, decreciente y cóncava hacia arriba. Ahora entre P2 y esta raya de aquí, que es el eje Y. Negativo la derivada y negativo la segunda derivada. Cóncava hacia abajo y decreciente. Ahí está. Digamos, ya estamos terminando. Aquí dice que esta parte es positiva, la primera derivada, así que es creciente. Y cóncava hacia abajo, porque es negativa la segunda derivada. Ahí está. La última parte, positivo y positivo, o sea que es cóncava hacia arriba y también es creciente. Vamos a ver cómo sería. Ahí la vemos. Muy bien, este problema estuvo interesante. Hemos definido formalmente los conceptos fundamentales de extremos y puntos críticos. La comprensión de la primera y segunda derivada es crucial para determinar la monoticidad, o sea, si es creciente o decreciente, la concavidad y, en última instancia, para realizar un trazado preciso de las gráficas de las funciones. En la próxima clase veremos problemas de optimización, una aplicación del cálculo diferencial.